Aquí estamos en Gajes del Oficio y nos acompaña un queridísimo colega de muy larga trayectoria en el periodismo dominicano, Juan Bolívar Díaz. No hay que presentarlo, todo el mundo lo conoce, su presencia en la televisión y en los medios impresos con sus análisis semanales ya son una materia prima usual, cotidiana. Y con él, con Juan Bolívar, vamos a conversar y a compartir algunas experiencias que ambos hemos vivido a lo largo de 50 años de ejercicio profesional, ¿verdad, Juan? Bueno, yo siempre me acuerdo cuando compartimos la campaña electoral del 74 como reporteros. ¿Y la del 78? Primero porque yo fui reportero muy poco tiempo, nada más 2 años y medio en última hora, del 72, de enero del 72 a mayo del 74. Sí. Y pasamos esa campaña, recorrimos el país. Bajo tiro. Bajo tiro. Y presión, bajo tiro. Esa campaña de la oposición eran duras. Aquí era cada rato se armaba un tiroteo porque estaba en su apogeo toda la banda y los grupos militares y apoyo de Balaguer, y el que aspiraba a sustituirlo se ponía que le cayeran a tiro y caían a tiro. No, y había un precedente de asesinatos y de atropellos contra los jóvenes revolucionarios, contra los periodistas que se atrevían, como el caso tuyo. Ya había matado a Gregorio García Castro en el 73, cuando el acuerdo de Santiago, que cubrimos esa campaña, y ya recorrimos gran parte del país, tú por el listín y yo por última hora. Claro, ha cambiado mucho naturalmente desde entonces, el ejercicio periodístico en eso ha cambiado, y las coberturas, en muchas cosas más. Claro, no hay un ambiente de peligro como existía antes, pero tampoco teníamos ni los teléfonos inteligentes, ni las laptops, ni la computadora para transmitir videos, fotografías. No, era tan diferente el ejercicio profesional, era que había que mandar los rollos. A veces se mandaban con un chofer de línea. Claro, cuando uno iba a quedarse en el interior, mandaba el rollo para pasar la información por teléfono o a través de un fax. Que llegara la información. A propósito de esto, Juan Bolívar, o sea, ¿qué cambios tú has percibido que se han producido, digamos, relevantes? Primero, en el papel del periodista como buscador de noticias, como difusor de noticias. Y segundo, ¿en qué medida la tecnología ha ido cambiando, para bien o para mal, las bases fundamentales del periodismo y del reporterismo también? Bueno, para bien, para verlo mejor, es que nos hace más fácil el trabajo de investigar. Que no se imaginan ustedes lo que era cuando uno quería saber un dato, había que buscar una enciclopedia, ver en qué libro yo había leído eso. O el archivo del periódico. Llamar a una embajada para que le dijeran una información de un país que uno estaba tratando de escribir algo. Sí. Ir a la Biblioteca Nacional o al Archivo General de la Nación. Y ahora pues uno entra a un buscador de internet y cualquiera te da la información y te arroja más información de la que tú necesitas instantáneamente. Sin duda que es más fácil el trabajo. Y uno la memoria, que uno no recuerda a veces un nombre y uno de una vez lo encuentra fácil, o una fecha. Todo eso. Un día yo estaba escribiendo y yo hablaba de un plebiscito. Y yo dije, bueno, acá ha habido unos plebiscitos importantes. En Chile hubo uno. En Canadá hubo uno por la independencia. Sí, claro. Y entonces yo dije, pero yo no me acuerdo la fecha, pero no me acordaba que ahora ya yo... Ay, hombre, si en el buscador, y puse plebiscito y Rian me tiró los 4 o 5 más famosos plebiscitos de la historia contemporánea. Rápidamente lo tuve. Sí. Lo positivo, por ejemplo, la fotografía. Eso que yo te decía, mandábamos los rollos si tú ibas en una gira de varios días. Sí, al periódico había que mandar rollo con la foto, claro, para que revelaran. Pero ya ahora no, ya ahora se manda instantáneamente. Todo digital y se mandan las fotos y los videos desde cualquier parte. Sí. Además, la noticia es más instantánea. Pero eso también crea un reto, Juan Bolívar. No, recuerden que nosotros teníamos tiempo para escribir nuestras noticias, para verlas publicadas. O sea, el umbral de tiempo para investigar era más amplio que ahora. Ahora
es rápido la cosa, o sea. Sí, y la superficialidad, porque los lectores y la gente se ha acostumbrado a la superficialidad de la comunicación instantánea, de las redes, de las frases, de las cosas, y no va a la interpretación, a la profundidad. Le parecen muy largos los trabajos de interpretación que se hacen. Por ejemplo, yo escribo esa página los sábados en el periódico Hoy, y hay mucha gente que nada más ve los títulos, yo me doy cuenta. No sí, pueden leer. Pero al que le interesa lo están entero. acostumbrados nada más ya a leer frases y las redes han cultivado esa superficialidad en, sí, hay una cultura de la brevedad. Sí. Yo pienso que también todo también es el producto de que el ser humano está también bastante saturado de mucha información y ya tiene que buscar compartimientos para ver cuál procesa, cuál recibe, cuál Pero en el caso de los periódicos estamos obligados los periódicos a ser más interpretativos porque ya no pueden competir con las frases de las redes y de los periódicos digitales. Los impresos tienen que ofrecerle a la gente un poco más de información, más contextualización, más interpretación, más análisis. Pero eso, ahora, a propósito de lo que tú dices, Juan Bolívar, eso mismo era lo que en el año 70 hacía Última Hora. Fíjate cuánto tiempo hace. Lo hacíamos, yo recuerdo que Rafael Herrera se reía un poco y nos relajaba a nosotros, nos llamaba... Los barbudos de Última Hora. Los barbudos, que éramos Aníbal de Castro, Guardianes Rosa, yo, ese grupo que hacíamos interpretación y reportaje interpretativo y análisis. Interpretativo. Claro, pero yo creo que desde entonces, o sea, ese tipo de periodismo, ese producto de un periodismo de profundidad, que es lo que se está reclamando ahora, frente a la superficialidad. Es decir, que los periódicos tienen muchos retos, no solamente ir a esa profundidad, sino también preservarse como medios impresos que circulan y tienen un público, que eso también está bajo riesgo ahora, porque mucha gente prefiere las redes, prefiere los periódicos digitales. Fíjate que ese proceso no solamente ha afectado a los medios impresos, muchos de los cuales han tenido que cerrar o convertirse en digitales, sino también a la televisión. Y tú en la televisión tienes mucho tiempo. ¿Qué cambios tú estás percibiendo, Juan Bolívar, aquí en esa plataforma? Yo tengo 33 años ya en la televisión consecutivamente, en 1+1. En la televisión está perdiendo también, está perdiendo teleaudiencia. Sí. La gente va directamente a través de los teléfonos inteligentes buscando la información. Y ya cada vez menos, los jóvenes no se sientan a ver televisión ya con la frecuencia que antes. Estamos perdiendo televidentes. Se va transformando ese negocio como se transformó el negocio del periódico impreso. Sí. Y ese negocio pues va a tener que tener ajustes para disminuir sus costos. Ya lo están realizando porque en los últimos 3 o 4 años la televisión abierta en todo el país, bueno, en general la televisión nacional ha perdido, tengo entendido, un 25-30% de la publicidad en 3 años, ha disminuido. Sí, ha disminuido. ¿Dónde va esa publicidad? Una parte se va a las redes, a los periódicos digitales, a los buscadores incluso. Otra parte se ha debido a la disminución de la inversión publicitaria por la desaparición de grandes anunciantes. Por ejemplo, la cervecería. Y a los costos también vamos a volver. La cervecería ya no es un gran anunciante. Claro. La lotería ya no es un gran anunciante. Ya no es un gran anunciante en la industria del ron, porque el mercado del ron está concentrado casi en una sola firma, igual que las cervezas, y por lo tanto ya no se promocionan tanto. Está pasando, hay una corriente encaminada en la dirección de disminuir. Cada vez los medios entonces dependen más de la publicidad del gobierno, y aquí se da la manipulación gubernamental, que es probablemente el único país democrático donde el gobierno es el mayor anunciante, en la República Dominicana. Y tú ves, por ejemplo, lo que se gasta. Premia y castiga. Lo que se gasta. No solamente para dar la televisión. El problema no es solamente que el gobierno dé la publicidad. El problema después es que te la paguen. No, el condicionamiento que... No, pero para pagarla es peor. Porque entonces a veces le acumulan deudas muy grandes a los medios. Y los medios andan buscando que le hagan el favor de pagarle. Y eso es un condicionamiento más grande. La publicidad del Estado es apabullante. Por ejemplo, ahora que se conoce el informe PISA, uno dice, ¿y dónde está la revolución educativa? Que tanto dinero se ha gastado promoviendo de que una revolución educativa. No ha cambiado nada todavía la educación. Tenemos los mismos parámetros del 2000
15. Sí, con la agravante, Juan Bolívar, con la agravante de que ahora, por ejemplo, bajo los nuevos esquemas de formación básica, se está dependiendo mucho, condicionando mucho el aprendizaje al uso de las computadoras y tú dices a la búsqueda de la data en el Internet. Entonces, hay como un choque ahí porque los muchachos a lo mejor entienden que tienen más conocimiento de muchas cosas que el que tenían antes. O sea, aunque sea dosificado, pero se sienten que pueden saber más que el maestro. Entonces se encuentran en un mundo y bajo una cultura que probablemente le cambia las prioridades del aprendizaje. O sea, cuando nosotros estamos, fíjate, buenos bachilleres, formados con libros, yendo a las bibliotecas, con muy buenos maestros, digamos, con el imperativo de aprender, hemos desarrollado y hemos participado como generación en la construcción de un mundo próspero. Pero ahora viene una generación, Juan Bolívar, que piensa de otra manera, se aferra mucho y se condiciona mucho con la tecnología. Entonces yo, bueno, ¿hasta qué punto el sistema educativo actual responde a esa necesidad? ¿O es que se está produciendo un cortocircuito? Hay un cortocircuito, como tú dices, y eso tendrá que revisarse también en diversas direcciones. Una de ellas es que los padres van a tener que aprender también al uso, a educar a sus hijos en el uso de la tecnología. Ya hay corrientes de psiquiátrica o psicológica que dicen que no debería de entregársele un iPad a un niño antes de los 8 o 10 años. Sí. Y aquí se lo entregamos al año. Y el teléfono. Entonces los niños se están haciendo individualizando dramáticamente. Yo lo he visto en nietos y sobrinos nietos que llegan a la visita a la casa y llegan con su iPad y se van a un rincón. Directo ahí. No se quieren relacionar ni con otros niños porque quedan presos, adictos a eso. Pero estamos entregando ahora computadoras en las escuelas. Bueno, eso tiene también su parte positiva, pero la negativa es que en muchos países donde ha ocurrido eso han tenido que restringirla. En Uruguay. Porque en Uruguay es el país modélico en materia de distribución de computadoras en los niños. Y se ha demostrado que tenía distorsiones. Primero de ellos han tenido que comprar computadoras con restricciones para que los estudiantes no puedan dispersar la atención en buscarse otras cosas a través de las redes. Entonces resulta en Uruguay pasó que, bueno, masificaron la distribución de las laptops para todos con un alto costo y luego comenzaron a tener problemas y a dañarse las laptops. Entonces, ¿cómo tú repones eso? Esa es la otra cosa. Una reposición de esa tecnología no es fácil. Pero entonces los estudiantes cada vez se hacían más individualistas porque ellos están como pasa con los celulares. Claro. Es decir, tú lo ves sentado en un restaurante y muchas veces tuve una pareja de joven que lo que está es cada uno con su celular y uno dice, ¿para qué no se quedan en su casa tranquilos? Todo el mundo conectado. Y vienen yo lo he visto en una boda, gente en una boda que pasan todo el tiempo en la recepción pegado a un celular y yo dije, mejor que se vayan para su casa. No, y el que está dando una charla. Y están alrededor, sentados alrededor de mucha gente. Pero tú vas a dar una charla. No se comunican con los demás. Tú vas a dar una charla en la universidad o en cualquier sitio y tú tienes tu auditorio ahí, el auditorio, toda esa gente mirando un teléfono, eso es falta de atención. Tú llegas a la conclusión de que somos muy buenos para comunicarnos y mandar mensajitos con otro que está por allá, pero los que están alrededor de nosotros no. Entonces, ¿qué es que está haciendo? Unos ciudadanos que son llaneros solitarios. Así mismo. Esa es la realidad. Ahora, eso hay que revisarlo y lo vamos a revisar. Tú verás que en poco tiempo va a empezar por todas partes a surgir corrientes que dicen que no puede ser así. La sociedad no se puede organizar sobre esa base. Sobre todo, fíjate, hemos hablado de periódicos, de televisión, en toda la experiencia tuya, también de radio, que tuviste mucho tiempo en la radio. Entonces, recuérdate que ese trípode de plataformas, radio, televisión y prensa inscrita, en alguna medida fue garante de la democracia en la República Dominicana. Es decir, que su contribución al orden democrático es innegable. Creo que fuimos educando al pueblo sobre la necesidad de que se respeten libertades y derechos de los ciudadanos. Ahora la situación es diferente porque lo que impera es una plataforma distinta, o sea, una sola, que es la digital, que reúne todas aquellas tres. Yo me pregunto siempre, ¿podrá esa plataforma también muy
maleada por por las noticias falsas y las manipulaciones, ¿podrá ser un garante de la democracia? Bueno, tiene de ventaja... O confiabilidad, ¿tendrá confiabilidad como para hacer un... Mira, la ventaja clara es que hay mucha diversidad de fuentes y tú puedes entrar a un sistema de comunicación y poner tu propio mensaje. Sí. Y eso, por ejemplo, las convocatorias que se han dado en toda parte del mundo a las grandes manifestaciones, ya fuera en Grecia o en España o en Wall Street mismo, o la que hay ahora en Chile, en todas partes, claro, se están dando a través de las redes. Y ya no depende de que un periódico quiera o no publicarte una convocatoria, ya tú la puedes hacer. Esa es la parte positiva que tiene, pero al mismo tiempo la capacidad o la posibilidad de difundir falsedades y de distorsionar la voluntad de la masa también aumenta por ese lado. Yo creo que tendrá que venir un mayor equilibrio en el uso de esas nuevas tecnologías y esas redes. Y de la sociedad. Y de las libertades también, hombre, de las libertades. Porque recuerda que nosotros éramos respetuosos del marco legal, la 6132, el Código Penal. Muy bien, no tratamos de ir más allá de la raya. Pero no podemos. No podemos. Ni debemos. Claro, pero ahora no, ahora se pasan de la raya. Bueno, se pasan en las redes todo el tiempo, se pasan de la raya. Mira, yo creo que la misión de los comunicadores seguirá siendo importante en términos de que somos educadores de la masa, del pueblo, de la gente. Inducimos, y tenemos que inducir a las buenas prácticas de la sociedad. Yo no creo que haya ninguna comunicación neutra ni independiente, entre comillas. Yo nunca he creído en un periodismo aséptico. Yo creo que el periodismo tiene un compromiso con la sociedad y nosotros lo hemos ejercido y practicado. Claro, sí. Que es un compromiso de promover la libertad, los derechos, la ciudadanía, la democracia, de la transparencia, la limpieza, combatir las lacras de la corrupción, del abuso, de la impunidad, de la violación de derechos. Todo eso es un compromiso que tiene la comunicación. Y lo que ejercemos profesionalmente, tenemos esa responsabilidad que es adicional. Todo el mundo tiene esa responsabilidad, pero la de nosotros, somos profesionales que ayudamos a la gente a entender los procesos. Se supone que damos información y interpretamos y ayudamos a orientar y damos opinión para que la gente entienda lo que pasa. Claro, pero recuérdate que nos hemos curtido, nos hemos desarrollado. Ya sí, primero como reporteros, como periodistas, como ciudadanos sensibles y luego como ejecutivos de medios de comunicación, hemos aprendido a trabajar, a cumplir con esa función bajo un esquema organizacional donde hay cabeza, hay filtros, hay cuidado. Sí. Entonces, ahora en las plataformas digitales, ¿quién dirige? ¿Quién corrige? ¿Quién filtra? Eso, hay mucha libertad como para que se difundan muchas cosas que no son reales. Entonces, en la medida en que se difunden cosas que no son reales y la gente se siente como sorprendida o engañada, ¿qué puede resultar? Bueno, puede resultar en un sentimiento, dice, tránquenle, pónganle restricciones a las redes, que eso tampoco no debería producirse, sí. Deberían regulaciones que tiendan digamos, a preservar valores fundamentales que están en las leyes. Pero no así que se vaya. En los mismos periódicos y en los medios en general pasa también que al tener menos publicidad, han tenido que reducir costos y hay menos personal de corrección, por ejemplo. Y la mayoría de las notas salen como el periodista le escribe. No hay el rigor que había antes, que pasaba por una mesa de correctores. De correctores de estilo, claro. Ahora ya como tú tienes acceso directo al procesamiento a través de electrónico, y al hilo, y cada vez se va más libremente. Y eso perjudica al lector y perjudica al mismo escritor. Por ejemplo, yo cuando era director de periódico y escribí editoriales, yo nunca dejé de pasarle el editorial a alguien para que lo corrigiera. Claro, otros ojos que vieran. Siempre había alguien que yo le daba el editorial para que lo corrigiera. ¿Por qué? Porque tú no eres, tus ojos no ven los errores que tú escribes. Claro, es verdad. Es decir, tiene más dificultades hasta los errores materiales. No, y hasta la misma sintaxis también, a veces uno escribe rápido. Y hasta los errores ortográficos se te van un día. Y si claro. te da vergüenza si tú metes un editorial con un error ortográfico. Claro. Pero la mejor prueba la mejor forma es que alguien siempre corrija. Pero cada vez se corrige menos en los periódicos. Y eso tiene como composición, como conclusión, que hay más superficialidad, que se cometen errores más frecuentemente, a veces no son tan dañinos, pero son errores. Mira, Juan Bolívar, sí, claro, yo te digo algo, también nosotros, los de esta generación,
posguerra, o postdictadura, mejor dicho, nos acostumbramos a valorar elementos fundamentales de la cultura, la historia y de las tradiciones dominicanas, ¿verdad? Y siempre tenemos como, miramos hacia atrás los referentes para saber qué puede pasar. Yo entiendo que la generación de periodistas de ahora no mira tanto hacia atrás, sino hacia el futuro. O sea, mira hacia adelante. ¿Hasta qué punto el solamente mirar hacia adelante y no ver hacia atrás lo que pasó puede aminorar, digamos, la profundidad del trabajo periodístico? Bueno, los periodistas que salen ahora de las universidades tienen muchísimo más dificultades para establecerse que la que tuvimos nosotros. Primero porque tú y yo fuimos de una época en que el periodismo dominicano empezaba a profesionalizarse. Sí, exacto. Yo fui el primer periodista dominicano que vino con un título de profesional del exterior de una universidad. Había gente que había hecho algún cursillo corto, qué sé yo, Rafael Molina, por ejemplo, hizo en España pero que había terminado una carrera en el extranjero. Yo fui el primero. Pero ¿cuántos habían egresado de la UAS en el año 68 cuando yo comencé? No, eran autodidactas. Egresados de la UAS eran 20 o 25. Ya. Y habían otros 30 o 50 que estaban todavía en la carrera y ya trabajaban en el periodismo. Pero nos contábamos por decenas nada más. Ahora se cuentan por miles los que tienen un título universitario. No, y los que están estudiando. Y los que están estudiando. Entonces, yo estuve averiguando con la... hay que demostrar, hay que tener mucha más capacidad. Y eso sí, hay que decirle a los estudiantes, como yo le dije durante 20 años que yo impartí clase, docencia, esta no es una profesión fácil como muchos de ustedes creen. Esta es una profesión que hay que ganarse el espacio. Si usted quiere tener su propia libertad y su propia autonomía, usted tiene que demostrar una gran capacidad para que lo respeten. Y a partir de ahí ya usted verá el espacio que se gana y se lo ganan. Pero primero hay que tener esa capacidad. Juan Bolívar, déjame decirte que si es por hablar y tratar temas, tenemos bastante tiempo que consumir, pero lamentablemente acá en Gajes del Oficio, este es un tiempo limitado. Te agradezco mucho que haya... Gajes del Oficio. Los gajes, estos son porque gajes del el oficio. oficio siempre está limitado, el espacio y el tiempo. Juan Bolívar, a propósito de Gajes del Oficio, ¿ahora hay más gajes del oficio que antes? Sí. Hay más limitaciones también. Más limitaciones. Los gajes fuertes eran antes, había que desarrollarse con mucha inteligencia, con mucha astucia y con mucha suerte para que no le cerraran el pico a uno, sí, que se lo cerraron a muchos. Sí, sí, señor. Bueno, Juan Bolívar, gracias a ustedes y mucho seguimos gusto, acá. Y gracias a ti por la invitación, Miguel. Sí, gracias, Juan Bolívar. Seguimos aquí Entre Periodistas.